Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Siempre es casi ya como tradición que cada año que vengo, o los años que vengo, que el pastor me pide predicar. Y hoy no fue la excepción, entonces yo les voy a traer el mensaje. Vamos a estar básicamente donde vimos la lectura. Abran sus Biblias al libro de San Juan. Y vamos a estar en el capítulo 2. Vamos a ver si podemos entrar al capítulo 3 también. En una sección, yo creo que, bueno, en general sabemos que el libro de San Juan es uno que es muy leído y estudiado, pero quizá esa sección, quizás no le ponemos tanto ojo, como dicen por ahí. Muy bien. Bueno, en cuanto a la lectura, sí vamos a entrar un poquito en el capítulo 3, ¿okay? El tema que le he puesto al estudio como tal es la existencia de una fe superficial. La existencia de una fe superficial. ¿Okay? Mando eso en mente, vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, te damos por la oportunidad de poder abrir tu palabra en esta tarde, como en todas las ocasiones anteriores. Gracias te damos por poder abrir tu palabra y poder estudiarla. Te pido, Señor, que tú nos ayudes con entendimiento de esta sección, Señor, y viendo siempre la aplicación para nuestras vidas también, Señor. Ayúdanos otra vez más. Danos entendimiento y en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Bueno, en esta sección en específico, sí, definitivamente ese es el fin del capítulo, pero definitivamente vemos una conexión de esta pequeña sección con la anterior. ¿Okay? Y sí es un poco lamentable la división del capítulo 3, porque realmente estos versículos del versículo 23 cruzan y entran en el capítulo 3. Entonces, recordemos que nuevamente que la división de capítulos en cuanto a nuestras traducciones que tenemos fue hecho por hombres. Como tal, recuerden que las manuscritos originales eran libros totales, ¿verdad? Entonces, sí hubo un individuo que hizo la división de capítulos, como también en los de los versículos. Y si recuerdan, la razón por eso sencillamente era para facilitar el estudio de la palabra de Dios, para que fuese más fácil. Sin embargo, en esta ocasión, podríamos decir que no dividió bien el capítulo, le faltó más. Como van a ver la conexión con esos versos, como que vamos a entrar un poquito ya a la muy conocida capítulo 3, ya con Nicodemo. ¿Okay? Entonces, entre la historia de la purificación del templo, que fue lo anterior en el capítulo 2, y la historia de Nicodemo, entre esas dos está esta sección. Esta pequeña sección que nuevamente por la división como lo pusieron. ¿Okay? Entonces estaba la purificación del templo. Recuerden que cuando Jesús básicamente fue y vio el negocio que estaban haciendo en el templo y básicamente lo saqueó y limpió el templo. ¿Okay? Este es el evento que había sido antes, en este mismo capítulo. ¿Okay? Y luego, obviamente, en el capítulo 3 encontramos a Nicodemo. ¿Okay? Y la gran narración que registró el evangelista ahí en el capítulo 3. Pero en esta pequeña sección del capítulo 23 es como que por sí solo realmente a la rápida no se ve la conexión, pero está aquí. Entonces les voy a explicar básicamente los tres versículos, estos 23, 24 y 25, se centran en naturaleza de la fe. ¿Okay? Ciertamente es un punto doctrinal muy importante, punto doctrinal de la fe, considerando que si nos equivocamos en pues entonces no hay conversión del alma. Entonces es bastante importante el punto doctrinal de la fe. ¿Okay? Y estos versículos tocan ese punto doctrinal de la fe. ¿Okay? En específico la naturaleza de la fe. Pero si ponen atención al contexto de la sección, van a observar que de lo que se trata realmente es una fe superficial a la que tiene a la vista, no una fe bien plantada. Entonces, una fe falsa, una fe deficiente, una fe con problemas. Y realmente yo estaba viendo esos capítulos ya hace unas semanas anteriores y realmente me impactó bastante esta sección. ¿Okay? Porque muchas veces cuando pensamos en cuestiones de la fe, siempre estamos quizá considerando,
otro más que se dio cuenta de qué tan perdido estaba y que sinceramente buscó a Dios, sinceramente buscó al Señor. Uno pensaría que cuando hablamos de la fe, que siempre es connotación positiva. Otro más que se convirtió. Pero no es el caso. No es el caso en esa historia. Sino es básicamente una fe superficial. Una fe, pero no bien puesta. ¿Okay? Entonces, es bastante importante el estar repasando los puntos doctrinales, porque se nos olvida sencillamente. Entonces, esto es uno de esos que son básicos en cuanto a puntos doctrinales, pues de la naturaleza de la fe. ¿Okay? Y claro, vivimos en tiempos, en mi experiencia, donde mucha gente se dice ser cristiana. Demasiada gente con las que yo he tenido contacto, con los que alrededor de los hermanos, allá cuando estamos nosotros, mucha gente, mucha gente. Sí, yo soy cristiano, cuando les platicas. Pero casi dicen que yo soy cristiano, igual como uno hoy en día, sí, yo soy católico. Pero nada más es de nombre. Realmente no entienden, ni tampoco son convertidos en su fe. Nada más lo dicen. Quizá para que nos dejemos en paz. Quizá porque, pues sí, no quieren platicar con nosotros en cuanto realmente cómo están. La mentalidad. Pero necesitamos comparar la escritura con lo que dice la persona. ¿Okay? Entonces dice, yo soy cristiano, compruébamelo. ¿Okay? Porque bíblicamente, si alguien dice que es cristiano y no lo es, equivale a lo mismo, a una fe falsa, a una fe deficiente, que vale lo mismo, porque realmente no es cristiano bíblicamente. Bíblicamente, por lo menos quiero compartir 5 puntos como parte de la introducción, lo que realmente es el cristianismo bíblico, ¿okay? Por lo menos, y no es el todo, es resumido de algunos puntos centrales que por lo menos tiene que tener estos. El primero tiene que tener una posición correcta, una vista correcta de la Trinidad de Dios, el punto doctrinal de la Trinidad. Ciertamente es difícil explicarlo en su totalidad para la comprensión humana, pero ahí es donde cubre Dios Espíritu Santo para ayudarnos a darnos la comprensión, lo que nosotros no entendemos. Ni tampoco tenemos que entenderlo en su totalidad. Dios pide sencillamente que mostremos fe en cuanto a lo mismo, es decir, que lo creemos en verdad. En cuanto a la Trinidad entendemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si realmente es creyente, tiene que aceptar la Trinidad de Dios. Si hay algún problema en cuanto a esto, entonces es dudable su fe. Porque si niega al Hijo, dices, entonces hay problema con Cristología. Si niega al Espíritu Santo, entonces hay problema con hematología. ¿Sí me entienden? Siguen mi punto. Si hay problemas en cuanto a la creencia, entonces, perdóname, pero soy medio escéptico que dices que si realmente eres un cristiano. En verdad. El segundo punto tiene que ver con Cristo y una vista correcta en cuanto a su persona. ¿Okay? Para empezar, que Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre, al 100% de los dos. ¿Okay? Si niego alguna de las dos partes, es problemática. Entonces mi profesión de fe es problemático la fe que yo digo que yo tengo. Muchas sectas falsas han surgido hoy en día, pero problemas en cuanto a una vista de Jesús incorrecta o lo suficiente. Por ejemplo, los famosos son testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, que tienen una vista incorrecta sobre la persona de Jesús. ¿Okay? Y entonces, si tenemos problema en cuanto a cómo creemos quién es Jesús, entonces hay problema en cuanto a nuestra fe. Porque Él es el quien salva. Realmente, o sea, Él es quien sabe. Sabemos que es Dios Trino el quien salva, si estamos más técnicos, pero realmente es lo de Jesús, el de perdonar el pecado, últimamente. El tercer punto doctrinal ciertamente tiene que ver igual con la fe, ¿okay? Conectando la gracia, que es por gracia, por medio de la fe. ¿Okay? Entonces, si dice que es cristiano en verdad, tiene que creer y aceptar esto. ¿Okay? El cuarto es en cuanto a cómo se acerca la inspiración divina. ¿Okay? Es decir, de los 66 libros, tiene que creer que son la palabra de Dios inspirada, ¿ok?
¿ok? Infalibles y suficientes para vivir una vida piadosa delante de Dios. Y el último es un punto escatológico básico, que básicamente que Jesucristo vendrá de nuevo para juzgar el pecado y gobernar el mundo. Entonces esos son los 5 puntos doctrinales que por lo mínimo tienen que tener esos para que digan, ¿sabes qué? Sí, soy cristiano. Esto es lo que yo creo. Pero si nada más dice cristiano, igual como otros dicen lo que sea para que se vaya, entonces es dudable que realmente lo sean. Por lo menos entonces esos 5 puntos doctrinales para que realmente sea un verdadero cristianismo. Y si en verdad posee una fe correcta, pues va a tener. Y más, esos son los básicos. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar en los versículos en sí. Más espérenme un momentito que voy a cambiar de aparato. Mis disculpas, tuve problemas con eso. Ahorita vamos a empezar. Vamos a empezar en el versículo 23 en unos momentos. ¿Okay? Es el problema con la tecnología que a veces te falla. Hace unos momentitos aquí comenzamos. Muy bien, gracias por esperarme. Ahora sí, quiero compartir con ustedes en esta tarde 3 puntos. ¿Okay? El primero se va a encontrar en el versículo 23. ¿Okay? El peligro de una fe superficial. El peligro de una fe superficial. Lo van a encontrar en el versículo 23. Van a mencionar. ¿Okay? En la primera parte de este verso, van a observar lo que dice aquí, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. La primera parte del versículo. ¿Okay? Jesús permaneció en Jerusalén para la Pascua y también para la fiesta de panes sin levadura. Fue la misma semana que Jesús purificó el templo de Jerusalén, que lo estaba mencionando. Está en San Juan 2, verso 13, cuando hace la mención en cuanto a lo mismo. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Muy bien. ¿Okay? Y en ese tiempo, el resto del versículo 23, menciona que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Okay? El verso menciona la palabra creer. El evangelista, es decir, el apóstol San Juan, señala que mucha gente creyó en Jesús. Y uno a primera vista diría, ¡wow! Tantas personas que están viendo a los pies de Jesús. No es el caso. No es el caso. Porque si observan el versículo siguiente, nos damos cuenta de qué manera creyeron, en verdad. ¿Sí? La gente creyó en Jesús, entonces, de cierta manera. ¿Sí? Como registra otras partes de los evangelios e incluso en el mismo libro de San Juan, la gente creía en Jesús como un milagrero, alguien que podía hacer milagros. ¿Sí? Y o también como un Mesías político. ¿Sí? Pero no necesariamente como el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, aunque me estoy enfocando, es que la más grande probabilidad es que la mayor parte de la gente no creyó en Jesús de manera correcta. Siempre hay una pequeña porción que podía haber creído correctamente. Sin embargo, el texto no es claro y no lo deja por sentado. Sí es posible, pero el texto no lo deja claro. ¿Okay? Pero sí es posibilidad. Jesús sabía
que se trataba de una creencia débil y superficial, que no se basaba nada más en que la admiración por el espectáculo. Y eso es exactamente lo que hoy en día vemos muy a menudo. La gente sin Cristo está interesada en show, en luces, en espectáculos, en emociones expresadas. Están en búsqueda de esto. No están en búsqueda de Jesús. Están en búsqueda de diversión. Eso es realmente lo que busca la gente sin Cristo. Realmente. Pero el alma perdida que sinceramente busca a Dios, lo va a encontrar. Pero tiene que ser sinceramente y de todo corazón. De realmente buscarlo. No por conveniencia propia. No por beneficio personal. Realmente buscarlo. Y un corazón así, solo Dios sabe quiénes son. Entonces, cuando digo fe superficial, puedo ir un poco más, para explicar esto un poco más en detalle. Cuando digo fe superficial, últimamente a lo que quiero llegar es una fe que solamente llega a ser intelectual, pero hasta ahí. Podremos describir una fe intelectual sobre como los datos acerca de Jesús. Viéndolo de esa manera, es un comienzo necesario, porque sin eso no se puede llegar al punto de poder hacer una decisión en cuanto a la fe. Entonces, podemos decir que la parte intelectual son los datos acerca de Jesús. Jesús es Dios, Jesús es 100% hombre, Jesús es el divino, Jesús es el Mesías, etc. Y seguimos añadiendo el sustituto por los pecados, el que compró. O sea, podemos seguir añadiendo. Entonces podemos decir que la parte intelectual es eso, son los datos, pero solamente es eso. Y solamente con eso no es suficiente. Es necesario para empezar, pero eso por sí solos no es suficiente, porque tiene que haber una decisión después de eso, personal del individuo, de acuerdo a lo que acaba de ser revelado, o de lo que acaba de haber entendido. Tiene que ser seguido por una decisión personal en cuanto a la información recibida. Tiene que haber una decisión. Entonces, ¿de qué consiste, por lo menos por lo básico, una fe salvadora o una fe salvífica? ¿De qué consiste? Básicamente, reducido nada más, incluye el creer en lo revelado acerca de la persona de Jesús. Y eso cubre un montón. Todo lo que la Biblia revela acerca de Jesús y su persona. Y además, el confiar en su persona, todo sobre él. En esto se va a descubrir si fue una profesión de fe genuina o no. Si fue una fe sincera, genuina, auténtica o no. Sin embargo, hay un gran problema. Y el problema es esto, que muchas personas paran después del primero. Obtienen los datos, mas no hacen decisión personal en cuanto a su fe. Estuvieron cerca, pero no suficiente. Tuvieron todo, escucharon, entendieron, y luego no hicieron decisión. Es equivalente al rechazo. Si no hay decisión personal en cuanto a tu fe y tú mueres, estarás sin Cristo. ¡Qué bueno! Que Dios tiene su palabra escrita y ahora revelada. Lo único que nosotros tenemos que hacer es, en el caso del que está sin Cristo, es hacer una decisión personal de su fe en cuanto a lo que acaba de recibir, de lo que acaba de escuchar, de lo que le acaba de ser claro y listo. Hacer una decisión es todo. No suena tan difícil, pero es difícil para el hombre. Y la razón por ello, podemos enumerar una gran lista de posibilidades. Pero, para resumirlo, es que el hombre no quiere. El hombre no quiere venir a Dios. Por naturaleza, él no quiere eso.
Él quiere seguir estando como él está o ella está. No le interesa, realmente. Como van a ver, sí tuvieron intereses la gente en el venir a Jesús, pero no fue por su vida espiritual que se estaban interesando. Fue por otras razones. Regresando en específico en cuanto al verso, aquí de lo que estamos hablando, porque estamos hablando un poco acerca de, sí, en cuanto a la fe en específico, pero si examinamos el versículo 23, es obvio que la razón que estaban creyendo era por los milagros que se estaban llevando a cabo. En otras palabras, estaban creyendo por lo que veían, solamente. Y eso es problemático. Porque uno luego decía, ¿sabes qué? Si Dios hiciera un milagro aquí enfrente de mí, yo creería. Falso, eso no es cierto. Porque muchos vieron milagros de Jesús y no vinieron a Él, ni fueron salvos. Entonces eso no es cierto. No lo es. En cuanto al verso, por cierto, no sabemos exactamente a cuáles señales hizo. No hay registro de lo mismo, como tal, como un verso en específico. Tenemos una idea. Lo más probable es que se trataba de curaciones y de exorcismos, que a menudo Jesús hacía, evaluando los diferentes libros de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Okay? Eso es lo que a menudo Jesús hacía. Hacía curaciones, sacaba de los demonios. Y la gente acudía a Él por esto. Y Él no se negaba. Jesús los sanaba. Aunque no tenían interés siempre de querer realmente conocerle como persona. O sea, Jesús los sanaba, sí, sabiendo que ellos realmente no tenían interés en una vida espiritual. ¡Wow! Eso es impactante, que Dios muestra tan misericordia para el hombre. Pero el hecho de que creyeran en Él por causa de esas señales que Jesús hacía, nuevamente da de entender que su fe no necesariamente fue una fe salvadora, no fue una fe salvífica, fue una fe deficiente, una fe superficial, o una fe intelectual, como prefieren, pero va lo mismo. No era suficiente. A menudo, por cierto, la gente observaba los milagros de Jesús. ¿Y quieren ver algunas de las conclusiones que sacaba la gente? Voltead conmigo a Mateo 21. San Mateo 21, verso 11. San Mateo, capítulo 21, verso 11. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pensaron que era profeta. Claro que eso no era necesariamente algo nuevo, porque ellos también, dependiendo en cuál profeta tenían a la mente, porque si recuerdan en el Deuteronomio, Moisés registró que les dijo a los israelitas que iba a haber un profeta que se iba a levantar entre su pueblo, y a ese profeta se refería a Jesús. ¿Okay? Pero en específico aquí no es exactamente claro de qué manera estaban poniendo a Jesús, ¿okay? Pero no es la única cita tampoco que está registrado en los evangelios. ¿Okay? En fin, el hecho de que creyeran que era un profeta realmente no era tanto, no era muy significante, no tenía tanto peso. ¿Okay? Fíjate lo que dice más adelante en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 2. Es una cita. San Juan, capítulo 6, verso 2. Dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos.
Aquí dice, ahí está claro, ¿por qué lo estaban siguiendo? Más abajo, mismo capítulo, verso 26. Fíjense lo que Jesús mismo dice. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dios descubrió la verdadera motivo detrás de por qué estaban siguiéndolo. No estaban interesados en sus vidas espirituales. Y nuevamente, el pensamiento aquí es que acaban de ver Jesús realizando un milagro enfrente de ellos. ¿Por qué no creyeron en verdad en Él, en el poder de Jesús? Ciertamente eso no era nuevo, habían visto también los profetas en el tiempo antiguo que también hacían milagros, eso solamente por Dios. Ahora Jesús mismo, Dios mismo en la carne. Pero la gente no estaba dispuesta a reconocerlo como Dios. Estaban buscando un beneficio propio. Y a menudo la gente está dispuesta a seguir a Jesús, pero por sus razones, por sus motivos, por algún tipo de conveniencia o beneficio. ¿Qué sacaré yo si busco a Jesús? Es el pensamiento clásico entre los no creyentes. Él lo es. ¿Qué voy a sacar si yo voy a la iglesia? ¿Qué me van a dar? Porque buscan lo suyo propio. No están interesados en Dios, ni buscarle en verdad. Están buscando algo para ellos que pueden sacar de provecho. Por cierto, el hecho de que Jesús realizara señales en el libro de Juan no es extraño ni es sorpresa. El libro de San Juan es conocido como un libro de señales. Literalmente hay 7 principales que son grabadas en el libro. Por ejemplo, cuando Jesús cambió el agua a vino. Ese fue el primero. ¿Okay? Luego la curación del hijo del oficial, la curación del paralítico, la alimentación de los 5,000, cuando Jesús caminó sobre el agua, la curación del hombre ciego, cuando resucitó Lázaro entre los muertos. Esos son los 7, podemos decir, principales. Pero incluso al final del libro de San Juan nos dice que hubo muchos más que sencillamente no se grabaron. Pues no sabemos exactamente cuántos realizó Jesús en su ministerio, pero fueron muchos. Eso podemos decir, fueron muchos. Muy bien, vamos a continuar ahora sí al segundo punto de esta tarde. ¿Okay? La falta de eficacia de una fe superficial. La falta de eficacia de una fe superficial. ¿Okay? Lo vamos a encontrar en el versículo 24. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Aquí es claro la conexión al versículo anterior. ¿De qué tipo de fe poseían? Por eso siempre tenemos que examinar el contexto. Y es Jesús mismo quien está diciéndolo. El verso previo mencionó creer, que es un componente necesario y cuando es hecho correctamente lleva al alma a otro componente, que es derivado de la palabra creer, y esta palabra es confiar. Creer, confiar. ¿Okay? Entonces, aunque muchos afirmaban creer en el verso previo, lo que estaba ausente era la confianza en Jesús. Como tal, nuevamente, su fe tenía problemas. Jesús sabía que el mero asentimiento intelectual no probaba nada. Incluso los demonios tienen esa misma fe. ¿Qué es lo que dice Santiago 2:19? El libro de Santiago, capítulo 2, verso 19, muy conocido el versículo, por cierto. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan.
Los demonios también creen algo acerca de Dios, algo acerca de Jesús, y están bien informados. Uno pensaría son ignorantes, no saben nada. No es el caso. Esto demuestra que podemos conocer mucho acerca de la Biblia y aún así no encontrarlo. Eso debe de alarmarnos, sorprendernos, asombrarnos, que podemos venir y estar sentados y aprender acerca de Jesús, algo de, y aún así no estar en la fe. Parecido a la semilla que cayó en pedregales, en una de las parábolas. Verlo conmigo rápidamente, nada más unas referencias rápidas. San Mateo capítulo 13, verso 5. Es la primera cita. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Más adelante Jesús mismo da la explicación de lo mismo en esta parte, en los versículos 20 y 21, mismo capítulo de Mateo. Mateo 13, versos 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto define a alguien que últimamente escuchó y hasta supo, pero no llegó. Si examinan el contexto de la parábola, solamente una cuarta parte de todo realmente llevó fruto. Los otros 3 partes, 75% de los que escucharon la predicación explicada a ellos, lo rechazaron. De alguna manera u otra. No llegaron, solamente el 25%. Examinando el contexto de la parábola del sembrado. Entonces, parecido a ellos. Que una fe superficial no llega. Los que poseen tal fe oyen la palabra al principio, lo reciben con alegría, hasta se pueden gozar, pero debido a que no hubo ninguna conversión, a su tiempo se alejan de Dios y de la iglesia. ¿Ya? Es historia. Eran algunos que estaban entre nosotros, pero últimamente no eran de nosotros. Y el mismo hecho de que ya no están lo demuestra. ¿Saben qué? Es fácil decir que yo creo en Jesús cuando hay entusiasmo, cuando todo el mundo parece hacer lo mismo. Pero tarde o temprano llegará el momento de cuando esa fe que decía que tenía se va a descubrir si fue una fe genuina o no. Se va a descubrir, el tiempo dirá. Y es precisamente por eso que yo les recuerdo a los hermanos, mira, cuando alguien hace profesión de fe que dice poner fe en Jesús, necesitamos pausar, esperar un poco de tiempo y esperar. Y vamos a ver lo que el tiempo dice en cuanto a lo que acaban de hacer. Necesita transcurrir tiempo para poder determinar si realmente creyó o no. Porque solamente el tiempo dirá. Entonces, si ustedes ven a alguien que hace profesión de fe, por ejemplo, en cualquier lugar, y apenas lo hizo por primera vez, cuidado con extenderle la mano y decir bienvenido a la familia. Todavía no sabemos si su fe fue genuina. Entonces, tú al decirlo, podrías hasta confundirlo, a él o a ella. Yo he visto esto, que hermano, bienvenido a la familia. No saben lo que hacen. Todavía no sabemos si fue cierto o no. Poco de discernimiento es todo. Necesitamos esperar para ver si realmente hizo por eso. ¿Saben que un nuevo creyente, una vez para explicarles la salvación es suficiente? A veces 2, 3, 4, muchas veces, porque quizás no lo captaron del todo al principio. ¿Okay? Pero luego, si empiezas a tratar al individuo, vas a notar si realmente está queriendo, de verdad, de pura voluntad, porque conoces por sus preguntas, por cómo habla, te das cuenta y dices, ¿sabes qué? Sí tiene interés. ¿O sabes qué? Esto nomás fue puras palabras. En verdad, lo que dice no está de acuerdo con su vida.
¿En verdad está arrepentido? ¿En verdad ha buscado a Dios? Solamente el tiempo lo va a demostrar. Continuamos, verso 25. Verso 25. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ciertamente, este versículo en sí nos muestra más de la grandeza de Dios, de que Dios es ciertamente omnisciente, sabe todo, literalmente, incluso lo que no se dijo. Dios sabe todo. Y este versículo es como una ilustración de lo mismo, de más de cómo Dios realmente sí lo sabe todo, porque realmente conoce al hombre desde su mero interior, no solamente por lo que está de afuera, para adentro. Jesús conoce el verdadero estado del corazón, sabe cuando hay un corazón sincero, lo sabe realmente. ¿Quiere un ejemplo de ello? Voltean al libro de capítulo 1, San Juan 1, verso 47. Aquí está un personaje que tenía un corazón sincero. Fue Natanael. Esto es lo que dice San Juan 1:47. Y es Jesús quien describe a Natanael. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Jesús dijo eso de él. Claro que hay mucho más ahí que podríamos decir, pero para resumirlo, él era alguien que estaba estudiando, estaba buscando a Dios, aunque no entendía el todo. Jesús sabía cómo él estaba, cómo estaba su vida. Pero nuevamente, el punto aquí es que Dios sabe lo que está en la persona, en lo menos interior. Ese es el punto. Que ahí sabía lo que había en Natanael de antemano. A algunas personas solo se les interesa la fachada superficial, un interés por lo que ven y por lo que escuchan. Dicen: ¿sabes qué? Tú ahórrate tus palabras, muéstrame, yo quiero ver con mis ojos, si no, no voy a creer. Puedes decir muchas palabras, pero yo quiero ver, yo quiero estar. Nuevamente, porque eso demuestra lo que realmente están buscando. Si realmente buscaran a Dios, los pretextos terminarían. Porque si realmente un alma está buscando a Dios, créeme, va a dejar todo al lado y lo va a buscar sinceramente. No va a decir: no se puede. No, si realmente estás a ese punto y Dios está trabajando en tu corazón, realmente lo vas a buscar. No vas a poner excusas, no va a haber nada que te tropiece para que no vayas. ¿Okay? Jesús tiene discernimiento humana y divina y sabía que la fe de algunos de sus seguidores era superficial. ¿Se imaginan eso? Jesús, sabiendo que la fe que poseían estos que le seguían no era realmente una genuina, era una temporal. Nada más lo estaban siguiendo por un tiempo. Luego, esas mismas personas que dicen: te seguimos Jesús, luego van a estar gritando: ¡crucifícalo! Esas mismas personas que supuestamente lo seguían. Era puro cuento. Realmente no lo estaban buscando. Entonces, creían temporalmente. Quieren decirlo de otra manera. Y por último, el último punto de esta tarde quiero compartir con ustedes. Hemos observado el peligro de una fe superficial, también la falta de eficacia de una fe superficial. Ahora quiero compartir con ustedes un ejemplo personal de una fe superficial. Un ejemplo personal. Nicodemo, verso 1, capítulo 3, verso 1. Entramos en el capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Juan aquí presentó a Nicodemo. Claro, sabemos algo acerca de su persona. Era un líder de los fariseos, pues los gobernaba.
También en otras partes del Evangelio, él mismo nos indica que él fue miembro del Sanedrín, de ese grupo religioso que había en Jerusalén. Es lo que dice San Juan 7:50. San Juan 7:50. Les digo a Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Pueden ver ahí en contexto en cuanto a sus pasajes. Entonces, ciertamente Nicodemo era un maestro respetado en las Sagradas Escrituras. La gente lo conocía, era bien estudiado en cuanto a lo mismo. Ciertamente había enfatizado la cuidadosa observancia a las leyes y tradiciones de los ancianos. Pues ellos, bueno, en específico él, la obediencia a esto era el camino de la salvación para ellos. Ahí, así se creían que ellos iban a llegar, que era falso. Entonces mi punto es con esto es que este líder de los judíos es en realidad un ejemplo perfecto de por qué Jesús no ponía su confianza en los seres humanos, porque este poseía una fe superficial, el Nicodemo. Tengo una cita aquí. Ya la di. Fue en el versículo 24 el que cité. Ya lo habíamos visto el versículo. San Juan 2:24, ya la vimos. ¿Y saben qué? Muchas personas, incluso hoy en día, piensan muy similar a los fariseos. Incluso igual como Nicodemo. Creen que si siguen un conjunto de reglas, llegarán al cielo. No hay nada nuevo, es lo mismo. Entonces, Nicodemo ciertamente era uno que se hubiera quedado impresionado por las señales de Jesús. Era religioso y estudiado. En cierto sentido, representaba lo más elevado y lo mejor del ser humano. Aún así, Nicodemo estaba en tinieblas espirituales. Y eso es porque en cuanto a lo espiritual no hay ninguna ventajas. Ser estudiado o ser ignorante, no hay ninguna diferencia. Todos tienen la misma necesidad de la regeneración. No hay una diferencia. Y eso lo mencionamos en la lectura en San Juan 3:3, que trata de otro punto doctrinal de la regeneración. Cuando Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Punto doctrinal de la regeneración equivale a lo que es el nuevo nacimiento. Que básicamente, si queremos reducirlo, en sí es una fe genuina, correctamente puesta sobre la persona de Jesús. Si el individuo lo hace correctamente, va a resultar en la regeneración de su persona. Entonces, para concluir, como podemos ver, la fe que posee el ser humano es importante y bastante. Porque si nos equivocamos en esto, entonces sería un error grandísimo. Porque sin ella no hubiese conversión de tu fe. Y si ese fuese el caso, entonces todavía estamos en los delitos y pecados. Y en vano estamos aquí. Y en vano alabamos y servimos a Dios. Pero no es el caso, porque Dios realmente sí sabe cuando un individuo realmente lo busca sinceramente. Es la gran diferencia entre una viva fe, como describe Santiago, o una fe muerta. Es una diferencia entre su destino, el destino a donde van. Porque el que posee una fe genuina en Jesús va a estar con Él, mas el que no, estará eternamente separado de Él. Es la diferencia entre algunos que van a oír al final de su vida, buen siervo fiel, pásale, y otros, apártate de mí, no te conozco. Vale la pena mencionar que Jesús no pide una fe perfecta. No pide Dios esto. Dios no pide una fe perfecta,
Porque quizás eso podría haber cruzado sus mentes. Es que quizás Dios pide una fe así como perfecta de cierta cantidad. No, se equivocan. Dios no pide eso. Ni siquiera una fe de gran cantidad. Tampoco. En su mayor parte, la verdadera fe en Cristo significa confiar en su persona, que es plenamente hombre, plenamente Dios, que su muerte fue el sacrificio suficiente para el pecado de los hombres y que además resucitó corporalmente. ¿Okay? En eso se consiste una fe salvífica, una fe salvadora, en lugar de una fe falsa. Entonces, espero que con este estudio ha sido de alguna bendición para sus propias vidas espirituales y para ayudarnos no solamente a nosotros a examinar a nosotros mismos, sino también para poder ayudar a otros que nuevamente se dicen ser cristianos y no lo son, muy lejos de él. Vamos a orar. Gracias, Dios.